Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos una semana más, ya la cuarta de nuestro ciclo de fantasía, que esperamos que sigáis acogiendo con tanto cariño, que le sigáis dando mucho amor, porque de nuevo la encuesta de nuestra querida comunidad de Twitter ha hablado, y hoy venimos aquí, Álvaro y yo, a hablaros de Excalibur, uno de los clásicos y bases de la fantasía de los 80. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y la verdad es que ya llevamos unos peliculones analizados muy importantes, ¿eh? Mm. Para recordar así un poco, empezamos con Willow, seguimos con Sleepy Hollow, la semana pasada Lady Halcón, esta semana Excalibur, y ya tenéis la encuesta puesta para votar para la siguiente. No sé cuándo veréis este vídeo, pero vamos, si no es esta, será para la siguiente semana. O sea que meteos en el Twitter, que lo tengo además en fijado, y votad para la siguiente. Y nada más, muy contento de estar aquí una semana más. Pues como ya sabéis, vamos a analizar a través de nuestro sistema de pilares del cinema, en el cual hacemos esa analogía entre Catedral Gótica y las diferentes partes que hemos querido destacar de esta película. Y como siempre, voy a empezar yo, os voy a dar un poquito el chasis de lo que sería la película, comentándoos un poco la ficha técnica. Bueno, en esta ficha técnica cabe destacar, bueno, para empezar, el año 1981, estamos inaugurando década y por eso mucha gente también habla un poco de esta película como básica, ¿no? Como una base para lo que es el género de fantasía, ya desarrollaremos después. ¿Quién la dirige? Pues la dirige John Boorman. John Boorman, que es un hombre que no se ha prodigado mucho en películas, seguramente Excalibur sea una de las más recordadas o por lo menos una de las más grandes trabajos, si no el mejor trabajo de este director que escribió además, el guion está escrito por él y con Rospo Pallenberg, que fue el que estuvo ahí mano a mano con él, y que además ideó para un actor que ya había trabajado con él en la única otra película que ha quedado por ahí, seguramente por la estética que utilizó, que fue la de Zardoz, en la que Sean Connery fue el prota. Hasta el final, aunque quería contar con él, no pudo ser. Recordaremos estas tiras rojas, estas bandas maravillosas que llevaba el personaje de Sean Connery. Quien la hayáis visto sabéis de qué hablo. Y en la música, pues la verdad es que contó con dos elementos muy potentes, porque tenemos a Trevor Jones, que luego le veríamos trabajando en El Laberinto, que también le tenemos en Dark City o en El Último Mohicano, hace unas bandas sonoras maravillosas. Y además se cogió como piezas no originales, pues ese temazo de Carmina Burana, ¿no? A Carl Orff encabezando. Y en la fotografía, pues se ayudó de Alex Thompson, que Alex Thompson también lo hemos visto en otros trabajos, le veríamos a posteriori, El Laberinto, por ejemplo, que ya hemos comentado también que trabajaría con Trevor Jones, y Legend, e incluso participaría en la primera de Alien. Ah, Con, mira. con, mira, no lo sabías, ¿no? No. No. Pues ahí estuve en fotografía también. Y en cuanto al reparto, pues hay que decir que es un reparto de actores, muchos de ellos del teatro británico, que no eran muy conocidos por aquel entonces. Fijaos qué jovencísima Helen Mirren tenemos ahí protagonizando, es más bien un personaje secundario, pero un personaje potente como es Morgana, ¿no? Y actores más desconocidos para nosotros como Nicole Williamson, que es Merlín, paz descanse, que falleció hace unos años ya, o Nigel Terry, que es el que hacía de Arturo. Y me hizo mucha gracia ver a Gabriel Byrne, que luego le he visto en algunas otras películas haciendo de Uther, haciendo del padre de Arturo. Así que aquí tenéis la plana, pero para entender un poquito más la historia voy a dejar que Álvaro os comente ya en este primer apartado que nosotros llamamos la planta y os hable un poquito de la trama de Excalibur. Muy bien, pues nos situamos, además hay un rótulo al principio de la película, en la Edad Oscura, como les gusta decir a esta gente que no tiene ni puta idea de la Edad Media. Estamos en la Edad Oscura y la película nos cuenta una de las versiones de la leyenda artúrica, concretamente un texto de Malory del siglo XV. Ujú. En esa leyenda, Uther Pendragon consigue poseer a la mujer de su, en ese momento, peor enemigo, una mujer llamada Igraine, con la ayuda del mago Merlín. De esta unión de Uther y Igraine nacerá un niño, Arturo, que con 18 años, conseguirá sacar la espada Excalibur, convirtiéndose en el legítimo rey. A partir de aquí, el reinado de Arturo se verá puesto a prueba una y otra vez con guerras, traiciones y con la famosísima búsqueda del Grial. Personajes como Morgana, Lancelot, Ginebra, la Dama del Lago o Percival completan esta historia legendaria, mágica y de la que todos hemos oído hablar alguna vez. Ujú.
Pues muy bien, como siempre Álvaro nos hace un resumen maravilloso para que ya os hagáis una idea a los que no la hayáis visto. Vamos a pasar a la siguiente sección, que son las columnas, donde Álvaro y yo os recordamos nuevamente, nos gusta hacerlo siempre todos los vídeos, que esto es a ciegas, con lo cual no tenemos ni idea de lo que el otro ha pensado como columnas, como los soportes de esta película, de esta gran cinta. Yo quiero empezar comentando precisamente al hilo de lo que ha dicho Álvaro. Es decir, creo que una de las grandes columnas de esta película es precisamente esa leyenda artúrica. Pero no solamente la leyenda artúrica, sino el tratamiento que ha querido darle Boorman en esta película. Porque es muy curioso precisamente este rótulo que comentaba Álvaro de inicio, que dice la edad oscura, cómo vamos a ver a lo largo del desarrollo que ha intentado despojarse y desnudarse de cualquier elemento histórico, de cualquier elemento cristiano que va muy asociado también con la leyenda de Arturo, y ha intentado reducirlo todo a la mera fantasía, a un mundo indeterminado en el que nunca se habla de Inglaterra, por ejemplo, que siempre se habla del dragón, ¿no? Como el elemento de la tierra, como el sitio donde, y nunca te dicen en qué momento están, ni a qué año van, sino que simplemente, incluso al final, nos cuentan cómo volverá otro rey cuando la tierra está preparada y pueda representar estos ideales, ¿no? Que intentan asociar a Arturo de justicia, de nobleza, de valor. Entonces lo despojan mucho de todo y de repente crean un concepto fantástico en sí mismo, que era bastante original para la época cuando se creó, y además aprovecha para juntar todos los elementos más destacados y simbólicos de la leyenda artúrica. Tenemos toda la parte de Morgana como gran villana, aunque, bueno, luego comentaremos un poco sobre esto, porque me gustaría andar en este personaje. Tenemos toda la parte del asesor Merlín, la traición de su gran caballero Lancelot, que es el gran paladín, ¿no? De la obra, de la representación, y luego, como muy bien ha dicho Álvaro también, la búsqueda del Grial al final, que fijaos que la búsqueda del Grial podía ser lo más cristiano que podíamos tener e incluso la despoja y la convierte en algo mucho más onírico, también a través de un trabajo de fotografía y de ambientación muy bestia que contribuye a ello. Pues es muy parecido a mi primera columna, con ciertas salvedades. Mi primera columna tiene que ver un poco con lo que tú has dicho, con este acercamiento a la leyenda artúrica y a ciertos valores e ideales medievales que van asociados a esta leyenda artúrica, y combinado con dotar de modernidad a esos valores y a ese relato. Es muy curioso y me llama mucho la atención y me gusta mucho que esta película la estemos analizando justo después de Lady Halcón, porque hay un montón de elementos que comparten con Lady Halcón, y este es uno de ellos, que es mezclar esta parte más histórica con la parte más moderna. Entonces, es verdad que lo que tú dices, David, que hay que no hay ninguna referencia a Inglaterra, aunque realmente el dragón fue uno de los estandartes que llevaron los primeros reyes ingleses, incluso la bandera de Gales hoy en día sigue teniendo ese dragón. Entonces, bueno, todo el mundo más o menos sabemos de lo que estamos hablando, pero nunca se llega a decir. Pero más allá de eso, es verdad que se estudian muchos arquetipos medievales, sobre todo del siglo XIV y siglo XV de Inglaterra y de Francia, que es de donde surge esta leyenda. Tenemos aspectos como el tema del amor cortés, que es precisamente ese amor entre Lancelot y Ginebra, el ideal antes de que sea un amor carnal. Tenemos ideal del honor, de los torneos, la guerra, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo dota de una estética muy personal y una estética propia. Sobre todo en cuanto a los vestuarios y sobre todo en cuanto a los momentos más mágicos. Una estética que es bastante bizarra y artificial. Te guste o no te guste, ahí no entro, pero que es una estética un poco artificial y un poco bizarra, eso creo que está claro, ¿vale? Y eso es una cosa que creo que sustenta esta película, y además esto permite poder tratar ciertos aspectos metafóricos, tanto a nivel visual, como es el propio Camelot, que era una ciudad de oro y plata, que era una metáfora digamos, de la ciudad perfecta y de esa ciudad de Dios, que luego se escribía en los textos cristianos, que como ha dicho David, todo eso se lo fuma el director de la obra original, y también en los propios diálogos. Hay diálogos en los que están filosofando y hablando de temas muy intensos y muy tal, y eso creo que es una de las columnas, y que a mí personalmente sí que me ha gustado de esta película, ¿vale? Cómo combina estas dos cosas.
Pues fíjate que además voy a hilar desde lo que tú estás diciendo, porque hablas mucho de esta estética, ¿no?, tan particular que utiliza, y creo que se potencia todavía mucho más gracias a lo que he nombrado como segunda columna, que es la fotografía. Creo que la manera de utilizar la luz, la manera de crear ambientes, la manera de contrastar colores en muchas escenas, y que todo lo separe, o sea, esté pensado desde tanto la puesta en escena como desde la iluminación para separarlo lo más posible de la realidad, desde, por ejemplo, la escena que está Lancelot con Ginebra en el bosque, ese verde del musgo y sus cuerpos desnudos en medio, a pesar que por lo visto hacía mucho frío, pero los actores insistieron que tenían que hacerse así. El reflejo de la luz verde para representar la magia cada vez que aparece, sobre todo en la espada, por ejemplo, Excalibur, pero también en otros muchos momentos vamos a ver que está ahí. El momento de la cabalgada de Uther sobre el lago con esa bruma, de la que gracias a la magia de Merlín se cubre y puede hacerse sólida para que el caballo galope, ese primer plano de movimiento del casco de él con la bruma pasando. Hay muchos momentos, o los momentos del Grial, que ahí yo creo que es la parte más onírica, incluso de la película, donde vemos ya que utiliza la superposición de planos. Tampoco hay unos efectos demasiado elaborados, pero sí que a nivel fotografía está muy cuidado. Pues recuerdo la cara de Percival colgado en el árbol y de repente como si se abriera una ranura en medio de la oscuridad de luz que justo le enmarca los ojos. Y a partir de ahí se encuentran las puertas de Camelot y cómo se le vuelve a abrir el puente levadizo y vemos cómo de las escaleras se forma como la imagen de Arturo y sobre él el Grial. O sea, está tratado de una manera en la que todo parece casi un sueño, pero no hace falta que incluso sea la parte del Grial. Eso yo creo que es lo más onírico, pero si nos vamos a cualquier otra escena de las cabalgadas, de los caballeros o de los enfrentamientos, por ejemplo, la batalla final contra Mordred, que además utiliza mucho la bruma otra vez, ese aliento de dragón, que qué bien les viene, por cierto, conveniente a nivel de efectos, pero que te transporta a otro mundo, como si no fuera algo que pudieras tocar, como si estuviera en otra dimensión diferente a nuestro mundo. Y creo que es muy acertado, a mí me gustó. Muy bien, pues estoy de acuerdo. De hecho, hablaré de ello un poquito más tarde, pero estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Para mí, mi segunda columna es el intento de verosimilitud de ciertos aspectos del diseño de producción. Sobre todo en el tema de los escenarios naturales, ¿vale? Y aquí venía con la comparación con Lady Halcón. El tema de los escenarios naturales, el tema de los combates. Hay muchos combates, además bastante alargados, tanto la parte de guerra como la parte del torneo, como etcétera, etcétera. Hay muchos combates y hay un intento de verosimilitud en todo esto. En las máquinas de asedio, todas las cosas que utilizan cuando atacan los castillos, etcétera, etcétera. Para mí esto es un punto a favor, pero también a veces es un punto en contra porque a veces es muy cutre. Mucho. O sea, ese momento del asedio al castillo de profesor Xavier. De profesor Xavier. Sí, o del Capitán Picard, depende. O de Picard. Con esas máquinas de asedio que parecen hechas con palillos y que de repente se cae todo. Es muy cutre, muy cutre. Y aquí hay una enorme diferencia con respecto a Lady Halcón. ¿Vale? En Lady Halcón ya comentamos, y por si no lo habéis visto, lo dejaremos por aquí abajo en la caja de comentarios, de descripción, perdón. La enorme diferencia en que Lady Halcón es verdad que es posterior, Lady Halcón, unos añitos después, y que, como bien ha dicho David, esta película, digamos que marca un poco el inicio de la década de la fantasía, pero solamente hay que ver Lady Halcón y esta película para ver cuál parece más real de las dos, ¿vale? Es una cosa que creo que está buscada, ¿vale? O sea, que no es... No creo que sea un error por parte de que intentaron hacerlo y no le salió, sino creo que está buscado, pero a mí hay a veces que se me queda bastante cutrón. Vale, lo tengo que decir. Así que esa era mi segunda columna. Pues fíjate, hemos hablado mucho ahora del aspecto estético. No sé si nos hemos dejado algo para las vidrieras, que es nuestra siguiente sección, en la que analizamos todo el aspecto visual. Pero ahí te lo sirvo, Álvaro, coméntanos. Pues precisamente es que prácticamente en todos mis apartados va a haber algo visual. Entonces, en cuanto a las vidrieras, voy a decir muy poquito, porque es que lo he comentado ya y lo voy a comentar más adelante. Simplemente por redondear, decir que Excalibur tiene una estética única, nos guste o no, un halo fantástico / realista / bizarro de cojones.
que es muy marca de la casa, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, todo lo demás, todas las cosas que van surgiendo de esa estética única. Si tengo que nombrar quizá algo que me ha gustado especialmente, alguna escena especialmente que me haya gustado visual, es las apariciones de la Dama del Lago, sobre todo la primera aparición de la Dama del Lago, que digamos que es una imagen además icónica que se nos ha quedado, esa mano saliendo del lago, tanto con la espada como para recoger la espada, o cuando aparece, cuando se rompe la espada por primera vez, que aparece ahí un poco como si fuese un cuadro de los prerrafaelistas. Me encanta la estética que utilizan con la Dama del Lago, sin que nunca se le llegue a ver exactamente la cara. Esa parte, digamos que estéticamente y visualmente, es la que más me ha llamado la atención, y otras que hablaré un poco más adelante. Pues yo tampoco tengo mucho que añadir en las vidrieras, porque es verdad que ya hemos comentado unas cuantas cosas. De hecho, una de las cosas que quería comentar ya la he adelantado un poco antes, que es todo lo que hablamos de los efectos, ¿no? Se ve acerca del presupuesto que tuvieron también para esta película, cómo utilizan mucho los efectos, especialmente un concepto que se convierte en una parte importante dentro del argumento, que es este aliento del dragón, que nombra constantemente Berlín. Uy, Berlín, sí. Nos vamos a Alemania ahora. Que nombran Berlín el Conquistador. Se rodó en Irlanda, no en Alemania, por favor, que luego hay comentarios para todo. Casi todo está rodado en Irlanda. También respecto a lo que decía, ¿no? Álvaro, de estos paisajes grandes, aunque luego se distancia mucho de otra como puede ser Lady Halcón, que vino después, ¿no? Pero sí que es verdad que la bruma es muy conveniente cuando aparece, porque tanto ayuda a disimular que hay un mar debajo cuando cabalga Uther, como ayuda a disimular también todos los efectos de miembros cortados y tal en la batalla final contra Mordred, o también, por ejemplo, en la muerte épica de Morgana. A mí, mira, fíjate, ahí me gustó muchísimo, aunque casi estaba viendo el tubo que le salía por aquí a Helen Mirren con el humo, casi estaba viéndolo, pero la verdad es que me moló mucho. Claro, dijeron, claro, ¿cómo la hacemos vieja? Pues no hace falta que no se vea, que ya parezca vieja y que Mordred se vuelva loco y se la cargue. Y también había, ya que vamos a cosas muy concretas para este punto que quería rescatar, y me gusta mucho la simbología que han buscado de la forma visual con el vestuario de las armaduras. Primero porque las armaduras, si nos intentamos ubicar históricamente en lo que se supone que es la leyenda artúrica, vendrían muchísimo después, pero bueno, eso es otra cosa. Pero cómo van variando, especialmente la de los caballeros, cómo vemos que al principio todas esas armaduras son oscuras, son negras, cómo simbolizan estos caballeros que se están empezando a juntar, a formar en torno a ese nuevo rey que es Arturo, y cómo a raíz de la aparición del gran paladín, del caballero ejemplar, que es Lanzarote, que es el primero que la lleva, que parece que la acaban de pulir ahí en Galería del Coleccionista, la armadura, pues a partir de ahí, de que le nombra caballero, esa gran escena que ha nombrado también Álvaro, de la espada partida, la Dama del Lago saliendo ahí en el riachuelo y tal, todos llevan ese tipo de armadura. Y ya en la boda de Arturo aquello parece un despliegue de, vamos, parece un escaparate de Swarovski. De purpurina. Sí. Total. Pues pasemos al coro. Pasamos al coro, que es, dentro del apartado sonoro, lo que más nos ha llamado la atención o que queremos destacar. Así que te dejo esta vez que empieces. Pues mira, pues es que, claro, esto va a ser muy obvio, pero es que me va a encantar y tengo que hablar de Karl Off y de Carmina Burana. Es uno de los temas principales y reiterativos a lo largo de toda la cinta. Justo además, la intro del Carmina Burana. Estamos hablando de Lo Fortuna, que está en latín y que es un canto en el que se queja continuamente de lo caprichosa que es la fortuna y de cómo puede variar, ¿no? Creo que además, aparte de su carácter épico, es un tema que casi todo el mundo que lo escuche lo ha oído alguna vez o le suena, porque lo haya visto en cualquier parte, en otra película, en el cine, en alguna recopilación de clásicos, suele estar. Y le da un carácter muy épico a la leyenda artúrica, que creo que es un poco a lo que juega esta película, ¿no? A ensalzar un poco la leyenda como parte de esa fantasía. Además, creo, aparte de que es un tema bastante destacado y que a nivel clásico, como digo, marcó incluso un hito, no es un tema clásico compuesto de una forma muy habitual. Tiene unas partes muy potentes, sobre todo por la parte coral, que le da esa fuerza bestial y que creo que se une un poco al espíritu de esta película de no hay alguien que destaque. La mesa redonda simboliza esto, ¿no? Arturo es el único rey, pero está en una mesa redonda para estar con todos. El coro hace que sea un grupo de gente lo que lo eleve y además aparecen los momentos en los que se potencia esa vinculación que hace la película entre una tierra, un rey.
Es decir, cuando el rey Arturo aparece y establece su primera, bueno, pues dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué hago? Después de preguntar con Merlín, no sé cómo ser rey, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues encuentra al grupo que ha decidido seguirle y se van a ayudarle al señor Picard y a su hija Ginebra al castillo para que le saquen del asedio, y ahí suena la primera vez. Ahí vemos a Carmina Burana cuando llegan con los caballos en el galope por la pradera, con esa escena que, por cierto, a nivel guión y fotográfica es una de las que más me gusta, que es la del foso. Es verdad, yo no soy caballero, soy escudero. Me tendrás que nombrar caballero para que luego me puedas respetar como rey. Me parece muy chulo y muy bien escrito. Y ahí suena. ¿Cuándo la vamos a ver más? Pues la vamos a ver también en el momento en el que Arturo se recupera, por ejemplo, al final de todo, con el grial que encuentra Percival y tal, y van a la última batalla contra Mordred, donde ahí ya vemos que parten, además es muy bonito porque parten los campos floridos y luego justo llegan a la parte ya nebulosa en donde no se ve nada y es una batalla sucia, cruenta, con muchos miembros sueltos y con una canción que hace que todo eso adquiera un nivel épico. Pues Carmina Burana yo creo que define muy bien el espíritu que yo he comentado de esta película. Aparte de lo porque tú has dicho, no olvidemos que es una obra compuesta por Karl Orff basándose en un canto gregoriano medieval. De hecho, la obra original no tiene nada que ver con la Carmina Burana de Karl Orff. Entonces, viene muy, muy al caso porque es precisamente coger algo medieval, algo mítico y adaptarlo a los nuevos tiempos, y creo que por eso Trevor Jones escogió esta película, esta banda sonora. Sí, yo estuve buscando a ver si daban algún razonamiento, pero no logré encontrar el porqué, ¿no? Pues no la lo escogería. Sé. El caso es que teoría. para mí, dentro de este coro, aparte de lo que ha dicho David de Carmina Burana, creo que la banda sonora está absolutamente desaprovechada durante toda la película. Carmina Burana suena 2 veces durante aproximadamente 45 segundos cada una, 1 minuto, y a todos se nos ha quedado como que esa es la banda sonora de Excalibur. Realmente la película tiene, para mi gusto, una muy mala elección de cuándo sonar la música. Trevor Jones tiene también, compone también cosas originales, coge mucho de Wagner, hay un montón de cosas de ópera de Wagner, de hecho el final con la muerte de Sigfrido, suena cuando el barco que se está llevando a Arturo, tiene un montón de cosas de Wagner, pero la música, siendo genial, a veces suena cuando no pide en absoluto que suene música y casi nunca suena cuando pide que suene música. Me parece absolutamente desaprovechado, me parece que se podía haber dado mucho más, no solo con el Carmina Burana, sino con todo lo que compone. Lo más interesante son cuando es la música, cuando está sonando en la propia película, en los momentos de fiesta, etcétera, etcétera. Cuando es diegética, no es esta diegética. La música esta diegética me parece súper desaprovechada, y a mí me llamó bastante la atención esto, que creo que no está bien escogida los momentos en los que suena la música, y me llamó la atención porque creo que Trevor Jones es un compositor excepcional, y de hecho si os ponéis a buscar la banda sonora son muy poquitos temas, no tiene prácticamente temas, y suena en una película que dura 2 horas y pico, suena muy poco música, así que para mí desaprovechadísimo. De hecho, a mí me llamó muchísimo la atención en la revisión que hice luego de la película la cantidad ingente de planos y de secuencias en las que no escuchamos nada de música de fondo. Lo estuve repasando y dije, a ver en qué momentos aparece y tal. Dije, ostras, pues es que está 4 veces la Carmina Burana 2 y el resto de composiciones de Trevor, además muy tímidas, muy sutiles. Dije, bueno, no sé por qué se habrán quedado en este punto. Pero no lo sé. En fin, hay otras cosas que sostiene la película, afortunadamente, y de ahí vamos a hablar en nuestro siguiente punto, en la bóveda. Así que para ver este clima, este culmen o esta parte álgida, os dejo, Álvaro, que os comente la suya. Bueno, pues las cosas que tienen estos análisis a ciegas es que a veces me joden los apartados, como ha pasado aquí. En la bóveda, todo lo que iba a decir ya lo ha dicho David durante toda su exposición. Porque creo que para mí la bóveda de esta película es la fotografía al servicio de la simbología. Y había escogido 3 elementos simbólicos a destacar, que es la niebla, el verde y las armaduras. O sea que me cago en todo. ¿Vale? La niebla, bueno, ya lo ha dicho David, no solo se utiliza de un carácter más práctico, como ha dicho, para ocultar cierto tipo de efectos, lo que ahora se hace con las escenas nocturnas, sino que para mí es un símbolo doble de
lo oculto, lo oscuro. De hecho, la película empieza con la edad oscura y hay mucha niebla. Es un paisaje con mucha niebla, no es una niebla mágica, sino que es una niebla real y lo utiliza varias veces. Y luego también como un signo de las artes oscuras, porque no recordemos que este aliento de dragón, digamos que es la magia oscura. ¿Vale? La puede hacer Merlín o la puede hacer Santa Genoveva, me da igual, pero es la magia más oscura, la nigromancia. Y luego el color verde, que no solamente es un reflejo de la naturaleza y de todo este amor que se tenía a la naturaleza en la leyenda artúrica, etcétera, etcétera, sino que es el color de la magia. La magia, generalmente, ambas. Cada vez que hay algo de magia, hay verde. Ya sea porque hay una luz que de repente entra convenientemente de una ventana y es verde, ya sea por lo que has dicho del reflejo en la espada, da igual, es un verde, además, un verde bastante intenso que no pasa desapercibido en absoluto. Y luego las armaduras, lo que tú has dicho, según el color o según el brillo, la armadura va cambiando y nos va diciendo cosas del personaje. La propia, además, simbología de que Percival al final consigue el grial y consigue sobrevivir cuando se despoja de la armadura y sale de ese agua, y me ha parecido muy simbólico las tres cosas, pero tampoco voy a añadir nada más porque ya las has dicho tú, así que sí, básicamente eso, la fotografía al servicio de la simbología. Bueno, pues ahora vamos a comentar un poco de la bóveda, que además me alegra poder rescatar el elemento interpretativo, porque hacía mucho que no lo ponía justo en este punto, ¿no? En la bóveda, y creo que hay un tándem que funciona muy bien y que sostiene toda la película, que es el tándem de Arturo Merlín, ¿no? De Nicole Williamson, que es el actor de Merlín, y de Nigel Terry, que es el actor de Arturo, que yo son actores que, sinceramente, no conocía de otras producciones. Como decíamos al principio del vídeo, sí que es verdad que han participado mucho en teatro británico, pero yo fuera no les he vuelto a ver, y especialmente la interpretación de los dos me gustó bastante. Quizás incluso la de Arturo un poco más, me pareció incluso un poco más comedida, y sobre todo por el tránsito que tiene, porque a fin de cuentas Merlín sigue más o menos una línea, como que está por encima de todo, sabe todo lo que va a pasar y no hay más, pero ese Arturo que vemos sacar la espada como un escudero, al Arturo que de repente se enfrenta con Lancelot y se da cuenta de que todavía tiene mucho que purgar dentro de sí, que por orgullo rompe la espada de Excalibur, al que busca, al que ya consigue la paz, ¿no? Después de la guerra, incluso un punto más cuando ya le ves completamente derrotado y que habla del grial, casi ya no es. Fíjate, me extrañó que lo sacaran como elemento físico incluso, porque pedía como si algo muy simbólico, ¿no? Es casi como recuperar la vitalidad de esos valores, de la esperanza, de la justicia, de la nobleza, pero al final le acaba sirviendo Perceval en ese cáliz para que él se recupere, ¿no? Y la tierra se recupere con él. Entonces creo que es una pieza fundamental, y creo que ahí Nigel Terry está muy bien, y que sostiene el argumento de toda la película, porque gira en torno a él, es un peso muy grande el que tiene y lo defiende muy correctamente a mi juicio. No estoy para nada de acuerdo, pero para nada de acuerdo. Me parece horrible las interpretaciones, o sea, horribles, horrorosas, sobre todo la de Arturo y de Merlín. Madre mía. O sea, me parece, vamos, es una de mis gárgolas, de hecho. Me parece que ambos están pasadísimos, caricaturizados. Arturo, es verdad que se supone que debe hacer ese viaje. El personaje lo hace, el actor no. El actor es externo total, todo el rato. Incluso cuando tiene puesto el spray blanco en el pelo, todo el rato es todo externo. No me creo absolutamente nada de ninguno de los dos. O sea, para mí, el personaje de Arturo y Merlín, que deberían haber sostenido y que deberían haber sido la bóveda de esta película, se quedan de lo peor de la película bajo mi punto de vista. Pues fíjate, qué cosa. Luego en las gárgolas sí que voy a comentar también tema de interpretación, pero por otro lado. Pues pero bueno. Cógelas. Vamos a las gárgolas, que sí. Es para nosotros lo más flojo de la película. Yo tengo 3 y porque no he querido poner más, ¿vale? Así que empieza tú si quieres y luego yo voy con... No sé si tienes tú 1, 2, ¿cuántas tienes? Yo iba a hablar solamente de una relación interpretativa entre la gente, pero es verdad que, bueno... Pues mira, empiezo yo y así luego vas tú, y porque si no, así no hago las 3 seguidas. Bueno, me parece guay. Dale. Merlín. Me parece un personaje de caricatura total y absoluta, y a veces de vergüenza ajena. Cuando de repente se pone a intentar hacerse el gracioso
y de repente se pone a soltar no sé qué discursos con una interpretación súper exagerada, sobre todo la primera mitad de la película, hasta que Morgana le encierra. Para mí me parece, o sea, de lo peor de la película, sin lugar a dudas. Además, no sé a quién se le ocurrió que ponerle ese casco, esa cosa que lleva aquí en la cabeza, iba a darle cierto aire místico o cierto aire de poder, o no lo sé. Porque aparte de que a veces se te va la cabeza ahí, que parece que estás viendo al hombre bicentenario más que a Merlín. A mí de las interpretaciones que menos me han gustado, sin lugar a dudas, de toda la película. Así que pasa tú con Morgana, porque creo que te toca Morgana a ti ahora. Sí, pues precisamente iba a hablar de Morgana. Sí, fíjate que me sorprendió muchísimo además porque, joder, es Helen Mirren. Hemos visto hacer unos trabajos brutales a esta mujer y sin embargo, tanto por interpretación, que está como muy marcado en el sentido de esta emoción va con este gesto y parece que está todo ahí enmarcado. Luego, además, el desarrollo que tiene el personaje a mí me parece desaprovechadísimo completamente. O sea, vemos una transición que no hay ni transición, es la heredera de Igraine y sí, bueno, tiene ahí el dolor de que mataron a su padre y tal, pero la vemos en momentos muy puntuales y sin apenas transición entre uno y otro, y la vemos en la boda que de repente se interesa por la ciencia de Merlín, la boda de Arturo con Ginebra me refiero, y luego ya la vez siguiente que vemos le está comiendo la oreja a Gawain. Ah, por cierto, Liam Neeson, su primera película aquí también, Patrick Stewart en nuestro Picard. Sí. Y dices, ¿cuándo ha empezado esto a tornarse malvado? Se exige, ¿por qué no me enseñas todo en esa misma escena contra Merlín? Luego la siguiente ya la vemos manejando ahí serpientes y bichos para destriparles, que Merlín encima se lo echa en cara. Pero esto, ¿por qué? La escena incluso en la que ya intenta el hijo con Arturo, engañándole, fue una cosa que me rompió mucho. Y yo creo que, de hecho, la primera vez que terminé de ver la peli, la primera sensación fue de, hostias, hay demasiadas cosas que no me ha gustado, pero no sabía concentrar en qué. Digo, ¿qué es? Porque luego repasaba, creía que había sido el guión, digo, hay muchas conveniencias. Y lo estuve repasando y digo, coño, no, el guión está aislado. Tiene sentido. Digo, entonces, ¿qué es lo que más me ha sacado? Y entonces tuve que irme a ciertas interpretaciones que me habían sacado dentro de lo que, fíjate, he defendido yo en la bóveda, porque, curiosamente, creo que juega un poco, creo que estaba en el juego de lo que intentaba el director. ¿Sabes? Creo que no intentaba que fueran unas interpretaciones excesivamente realistas, porque cuando yo vi el pelo de Arturo dije, ¿pero esto qué es? Si soy yo de Valjean. Estoy de acuerdo que es buscado por el director, porque no me puedo creer que Helen Mirren haga ese trabajo, o que estos dos actores, tanto el de Merlín como el de Arturo, lo hagan tan pasado. Pero a mí no me encaja en absoluto. O sea, claro. no me gusta en absoluto. No sé si objetivamente tiene su sentido, si esto está buscado, si no. Me parece muy bien. Pero a mí me horroriza. O sea, y sobre todo esta vez que la he revisitado, porque yo recuerdo que esta película la vi hace bastante tiempo, 10 años por lo menos, y en absoluto había sentido así. Y ha sido una tremenda decepción, pero tremendísima decepción. Porque ahí lo de lo que tú dices, otra de mis gárgolas que quiero rescatar, dices tú que el guión está hilado. ¿What? ¿Perdón? No hay un armazón que vaya hilando los diferentes hechos que se van sucediendo en la película. Son como una serie de leyendas unidas. Son cosas que pasan, efectivamente. Sí. O sea, fíjate lo que te digo, está mejor hilado de Holy Grail de los Monty Python que esto. ¿Vale? A veces incluso, como tú dices, sin que los personajes transiten en absoluto por lo que está pasando. Se ve claramente en Morgana, se ve en Arturo también, se ve en los personajes así con más viaje emocional, se ve claramente esto, que no hay nada por debajo, son como sketch, así uno puesto, es como si hubiesen cogido el texto de Mallory, que es un texto escrito en el siglo XV y que por tanto es como si coges el Miocid y lo pones directamente el texto y ya está, y no lo llenas de cosas. Por cierto, Arturo está muerto, se llama ese poema, Arturo mort. Eso es, y sin traducirlo a lo que es un lenguaje cinematográfico. Entonces, como apuesta me parece muy arriesgada, y he leído críticas de gente que lo pone como una obra maestra del cine de 10. Y yo he dicho, pues no sé, debe ser que yo estoy bastante, no lo sé.
A mí me sorprendió muchísimo, ¿eh? Yo cuando he revisitado medias de, bueno, ya sabes, a la gente que le gusta puntuar de 7 y pico, y lo ponían, por ejemplo, muy por encima de películas como Willow o Lady Halcón, que hemos comentado también aquí en nuestro ciclo. Yo decía, pero no sé, debe ser que simplemente es un gusto mío, que yo me encuentro mucho más cinematografía y mucho más emoción en las otras y mucha mejor producción que en esta. No lo sé. Reconociendo todo lo que hemos ido comentando hasta ahora. Sí. Pero es que esto es lo que a mí me mata también un poco. Y por último, no sé si tú habías acabado con tus gárgolas, la última, que es que además fue como constante durante toda la película. Por favor, quitaos las armaduras. O sea, por favor, qué pesadilla. O sea, es que la estaba viendo y era como, otra vez con la armadura. ¿Pero por qué comes con la armadura? ¿Pero por qué haces todo con la armadura? Que las armaduras esas pesaban de 35 a 40 kilos. Armaduras, además, que son unas armaduras, como tú has dicho antes, del siglo XVI, que no tienen nada que ver con la época en la que se supone estamos hablando. Pero, por favor. O sea, ya está, que sí, que como símbolo está muy bien, pero es que hay a veces que es imposible. Es que hay una escena en la que Arturo se está yendo a la cama que va con la armadura. No me jodáis, tronco. O sea, por favor. O sea, ya está. No sigo soltando pestes porque hay un montón de cosas en esta película que de repente me han sacado completamente y he dicho, ya ni Carmina Burana ni nada. Y la gente dice, no, es que es la mejor adaptación del texto de la leyenda artúrica. Sí, yo también he leído muchas de esas. ¿Vale? Ok, pues ahora cuando acabemos voy a recomendar yo una película a ver si es mejor o peor. Clave de bóveda. Clave de bóveda. Vamos al final ya, ese titular, ¿vale? Y yo voy a ser muy claro. Dale. Para mí es un intento de acercarse a una leyenda que quizá fuera revolucionario para la época, el intento me refiero, pero que hoy se queda en un telefilm envejecido y nada legendario. Mi título va un poco al hilo y lo he plasmado como uno de los intentos más literales de puesta en escena de la mitología artúrica que apenas se sostiene en pie. Ha envejecido muy mal esta película. Decíamos de los efectos de Willow, decíamos quizá de Lady Halcón. Esta película ha envejecido muchísimo peor que todas. Y al hilo de todo esto, y seguro que algunos, los que les encanta esta película, ahora me estarán matando y nos habremos quitado 4 o 5 suscriptores. Cuidado que nos matan a dislikes. Vale, al hilo de esto, Telecinco hizo hace mucho tiempo, yo era niño, no sé si tú te acuerdas, David. ¿Merlín? ¿Vas a hablar de Merlín? Sí. Los sábados por la noche hacía una cosa que se llamaba Grandes Relatos. Y eran películas, series o sea, minifilms de estos de telefilms de series de televisión, ¿vale? Miniseries. TV movies en miniseries. Eso es, de 2 capítulos normalmente, porque eran bastante largos. Este de Merlín, por ejemplo, dura casi 3 horas. Y yo la recuerdo, dirigida por Steve Barron y con música, por cierto, de Trevor Jones, que aquí no utilizó Carmina Burana, pero utilizó una banda sonora mucho mejor utilizada que en esta Excalibur. Y creo que es la que tú y yo estamos hablando, la película del 98, 1998, con Sam Neill haciendo de Merlín. Eso es, estamos hablando de la misma, sí. En el que habla de toda la vida de Merlín, desde que es pequeño, incluyendo toda la parte de Arturo. Deja fuera el tema del Grial, ¿vale? Ahí no se mete. Y creo que es un telefilm, vamos a ser claros, es un telefilm con unos efectos para la época bastante convenientes, pero tenemos a Sam Neill, tenemos a Helena Bonham Carter, Miranda Richardson, Rutger Hauer, Isabella Rossellini, Martin Short. Vamos a ver. Creo que para mí la supera con creces a Excalibur, y aunque esto sea absolutamente una herejía lo que estoy diciendo, pero yo me lo pasé mucho mejor. Yo vi sobre todo el personaje de Merlín mucho mejor representado, la esencia del mito artúrico. Es verdad que el Arturo de esa serie se queda un poco descafeinado, pero por favor, no lo sé, dale una oportunidad, aunque sea de Telecinco, ¿vale? Ya que estamos rescatando pelis del mito artúrico, pues mira, voy a aprovechar, yo voy a mencionar solamente lo que es. Es una adaptación de una novela que a mí me gustó mucho, que además creo que está bastante bien adaptada, y se llamó, el libro son Las nieblas de Avalon, pero creo que la película son Las brumas de Avalon. Sí.
¿vale? Y se mete un poco más en todo el mito de Avalon, de las hechiceras, de la historia de Morgana y un poco su perspectiva. Y creo que la adaptación al cine fue, yo la recuerdo, claro, también hace muchos años que la vi, a lo mejor revisitándola no me parece tanto, pero sí la recuerdo como una revisión del mito desde otro punto de vista muy interesante. También es la miniserie esta, ¿no? Que es una miniserie también. Sí, es una miniserie también. Vale, sí. de Angelica Houston, vale, sí, sé cuál es, del 2001. Oh, ¿vale? Mira, tienes hasta el año. Bueno, eso es. Y está basado en lo que tú dices en la novela de Marion Zimmer Bradley. Sí. Eso es. A ver, se llevó un Emmy a Mejor Maquillaje y 9 nominaciones a los Emmy, estuvo nominada a los Globos de Oro, y la que yo os he dicho, la de Maisy de Merlin, tuvo 4 Emmys y 15 nominaciones a los Emmys. O sea que son productos que para la época fueron muy valorados y que desde luego, pues ahí los dejamos como recomendación. Eso es. Chicos, nada más. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo. Una semana más y la siguiente volveremos con mucha fantasía, volveremos con directos, volveremos con de todo. Así que gracias y hasta la próxima. Ya sabéis que si os gusta el cine, nosotros somos Puro Cine. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.